Freud plantea que el crecimiento del ser humano tiene distintas fases, las cuales son muy importantes y te explico por qué. Según se van atravesando estas fases se va formando el aparato psíquico. Es por esto que Freud llamará a este recorrido desarrollo psicosexual. Psico, por aparato psíquico. Y sexual, no porque sea sinónimo de genitalidad y relaciones sexuales, sino que es el recorrido que hace la pulsión en las distintas etapas hasta llegar a la última, que es justamente la sexualidad adulta. Y es en donde sí, ya podemos hablar de genitalidad propia. Cuando hablamos de sexualidad infantil en psicoanálisis se pretende reconocer la existencia de excitaciones o necesidades genitales precoces, pero que no están dirigidas a otra persona, sino que son autoeróticas. Así como también la intervención de otras zonas del cuerpo que buscan el placer, por ejemplo la succión del pulgar, independientemente del ejercicio de una función biológica que sería la nutrición. Es decir, Freud plantea que la sexualidad aparece desde que nacemos y en las sucesivas etapas de la infancia, pero que tienen que ver con distintas partes del cuerpo que proporcionan gratificaciones, o sea placer. Entonces tenemos que se llama desarrollo psicosexual porque entendemos que la psiqui forma parte del desarrollo sexual. Y como la palabra lo indica tiene un desarrollo, que será el recorrido que haga la pulsión por las distintas fases sexuales infantiles, hasta llegar a la última que será la genitalidad y determinará nuestra elección sexual y el modo de amar. Resumamos entonces las diferencias entre la sexualidad infantil y la sexualidad del adulto. Cuando somos grandes esta se organiza bajo la primacía de los genitales y está dirigida a otra persona. Mientras que en la sexualidad infantil hay prevalencia de una parte específica del cuerpo y es autoerótica a diferencia de la sexualidad adulta. Para finalizar te propongo pensar cada fase del desarrollo psicosexual como postas que va transitando la pulsión. Cada posta dejará una huella que junto a otros factores irán moldeando la estructura de personalidad de cada sujeto y su sexualidad adulta. En el próximo vídeo hablaré sobre cada una de ellas. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía, nos vemos en la próxima.